Los invitamos a pasar con nosotros del día a la noche. 2 horas con novedades, entrevistas, deportes, música y orientaciones para acompañarlos. Del día a la noche. Un programa de Carlos Vera por Radio Centro 101.3 FM. Periodista asociada Gabriela Jurado Calvo. Carlos, quisiera pedirte, y también en nombre de tus amigos, que puedas controlar esas pasiones. Y es un consejo desde el fondo de mi corazón, que estoy segura que muchas personas aquí lo compartimos. Creo que las personas no nos cansamos de aprender. Y cuando digo que no nos cansamos de aprender, tú que ya lo sabes todo en el periodismo, en las entrevistas, yo solamente te pediría eso: controlar las pasiones. Buenas tardes, bienvenidos todos. No pidan a Dios que guíe sus pasos, sino están primero dispuestos a mover los pies. Si no me equivoco, Macará y Santos comienzan ahorita, ¿verdad? Sí, Carlos, y Liga también. Buenas tardes. Liga Mirasol, vamos a ver Liga, ¿o quiere ver Macará? No quiero ver Macará, Santos. Pon Macará entonces. Sí, Macará. Porque ese es el reto. Que Liga le gane a Mirasol en su casa, no tiene ninguna sorpresa. No es fácil. Le va a meter 3-1. Hagamos una apuesta. Macará ante Santos sin Gabigol y sin Neymar. Igual sí, no van. Igual es difícil para mí. Para mí Macará no clasifica. Pero bueno, sí, es algo de hacer. Lamento coincidir contigo ahí, sí. Ojalá nos equivoquemos. Sí, también. Pero es complicado. Igual el Santos tiene a Cuca, es su director técnico, y tiene jugadores que, aunque no están Neymar y Gabigol, sí son más que los jugadores de Macará. Qué peso de ese equipo, ¿no? Y no se llenó el estadio, de lo que estoy viendo ahorita, era para que haya un full completo en Ambato. Bueno, no pidan a Dios que guíe sus pasos y no están primero dispuestos a mover los pies. Bienvenidos, son las 17 horas en punto. Aunque tarde, se lo dije personalmente ahorita, ayer se me pasó. Feliz cumpleaños a Andrés Jungblut, quien hace lo correcto cuando tiene cumpleaños, que es faltar, estar con su familia, celebrar, y cuyo podcast se lo recomiendo. Había visto un fragmento y luego de escuchar más de la entrevista con el ministro del Interior, entiendo mucho mejor el enfoque, que desde luego no es repetir lo que en otras entrevistas se le plantea a él, sino explorar una faceta diferente, distinta. Y cuenta el ministro del Interior algo que me llamó mucho la atención a propósito de la forma en que su familia no termina de resignarse a la dureza de la situación personal que le crea su combate frontal al crimen organizado, y que ilustró con un ejemplo muy preciso. Algo dijo de su hija, pero su hijo había tenido un fin de semana en Salinas, un festejo, y desde el edificio comentaron que no aceptaban la presencia del hijo del ministro del Interior. Por un lado, por el peligro en que eso pone a los demás, supongo esa parte no lo explicó, y lo otro por el evidente despliegue de seguridad que tiene que tener para su protección. Hay quienes no creen que aquellos enfrentados al crimen organizado y al narcotráfico tan directamente tienen amenazas y consecuencias terriblemente graves. Bueno, esta es solamente una de las más dolorosas y de las más molestosas, ciertamente, pero no de las más serias. No voy yo a revelar otras, no es mi caso. Mi tipo de riesgo y amenaza no es tan alto, pero sí a pedirles que reflexionen en esa materia y a que se exija cada vez más a los Estados Unidos que, dada que la situación de Ecuador hoy es peor que la de Colombia, cuando hicieron el Plan Colombia, implementen una cosa equivalente, parecida acá. Hasta entonces no podrá haber un retroceso mayor. Los esfuerzos siguen siendo significativos, pero aislados. Fíjense lo que acaba de pasar recién. 500 militares secuestrados, porque esa es la palabra, retenidos, dicen un eufemismo barato. 12 militares secuestrados por 500 comuneros.
indignados porque les destruyeron maquinaria que usaban para minería ilegal. ¿Y qué debían haber hecho los militares o las Fuerzas Armadas? Si no los dejaban sueltos, liberarse con el uso de la fuerza, sin usando sus armas. Pero eso es lo que buscan. Y eso felizmente no hicieron. Porque lo que quieren es provocar una tragedia que termine en masacres. Seguramente los otros tenían más armas escondidas. Eso era una emboscada. Y decían que se los estaba eliminando y por eso solo atinaron a defenderse. Ya pasó eso. Antes ya ha ocurrido con muchas comunidades también. En algún momento un grupo narcoguerrillero de Colombia, Comandos de la Frontera, entró a nuestro territorio, eliminaron 11 militares que felizmente después los ubicaron, ¿ya? Y los pusieron fuera de combate, en una acción que era lo mínimo que se esperaba contra esa clase de enemigo. Pero esa confrontación bélica no se dio, hubo una intermediación de las Fuerzas Armadas, acudieron otros compañeros y los secuestradores cedieron. Pero el mensaje que le han mandado al país es muy claro y todo el mundo vuelve a la conclusión de que la recomposición del tejido social, de que hay que tener presencia del Estado en los mismos sectores, de que eso pasa cuando no se invierte suficientemente, que es el problema de la pobreza, de la falta de oportunidades, todo aquello es cierto. Pero entonces el Ecuador, que tiene por lo menos 3,5 millones de pobres, tendría 3,5 millones de delincuentes, ¿verdad? Si la pobreza fuera lo que suscita inmediatamente caer en la delincuencia. Y que se sepa, identificados en bandas hay cerca de 80,000. Pero otra vez el discurso de la pobreza, el tejido social, o sea, la justificación de esta desviación hacia el crimen y la narcoguerrilla. Esta es una explicación, no puede ser una justificación. Y para algunos casos, para otros casos no. Aquello no significa que se deje de pensar en la recomposición del tejido social. Pero eso necesita algo que no hay en el país, que es una unidad mínima sobre un objetivo básico, que es ese, que no se ha dado, que nadie lo ha propuesto, todo el mundo lo ha invocado, y que menos aún se lo van a dar al gobierno porque sería fortalecerlo. Y lo que les interesa es debilitarlo para todo lo que a corto plazo es su finalidad. Ganar las elecciones seccionales y luego ganar las elecciones nacionales. Porque según ellos, cuando tomen el poder, la realidad de este país va a cambiar. Bueno, quienes lo buscan ya lo tuvieron y no la cambiaron. Ya, algunos cumplieron su periodo antes, otros fueron depuestos, otros fracasaron. Esos son los que están tras una nueva oportunidad, pretendiendo olvidar lo que en su tiempo debieron hacer con muchas menos complicaciones que ahora y con un país que no estaba situado por el narcotráfico. Por eso mismo vuelvo al tema inicial. Hay que exigirle, ya no pedirle a los Estados Unidos, que su actuación respecto a nosotros sea acorde con lo que dice que somos y la importancia que nos da. Nos han declarado como un aliado estratégico en América Latina. Un aliado maltratado es lo que somos. Si fuéramos lo que dicen, y en eso también no conseguimos más porque no hay unidad, nos darían un soporte como el que le han dado a Colombia. Y ya van a ver cómo las cosas se complican tras la gira del presidente Noboa a China, en donde le ha dicho claramente a Xi Jinping que independientemente de todos los acuerdos que han logrado, cuenta con un amigo en América Latina. El resultado de plantear una triangulación del puerto de Chancay, peruano, con China, 4,000 millones de dólares de inversión, el mayor en la costa del Pacífico, y el de Guayaquil, para en conjunto acortar el tiempo de las exportaciones ecuatorianas, especialmente de aquellas que no salen en navieras chinas, como Costco, que ahora apenas se toma 27 días desde que una mercadería sale del puerto de Guayaquil y llega al Asia. Todo esto a propósito del hecho que hoy día ha conmocionado al país. Que 500 comuneros que están delinquiendo, porque es haciendo minería ilegal, secuestren, retengan más de 12 horas, 24 horas a soldados y luego de humillarlos, los liberen o sean rescatados cuando hubo una presencia mayor de las Fuerzas Armadas.
No hay que permitir que estos choques lleguen a lo que quieren. Es decir, a que haya un enfrentamiento sangriento y lo poco que se ha avanzado en el combate a la minería ilegal se retroceda con todos los otros pretextos que oyen ustedes. Desde luego, esto no es cuestión solamente de ir y destruir retroexcavadoras, desalojarlos, detener material, se van, se reúnen, vuelven, meter preso a un alcalde que lo fue del correísmo en Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, mandarlo a la cárcel del Encuentro sin que diga yo que eso no hay que hacer. Pero ahí no se agota todo lo que hay que hacer. Y no hay un planteamiento nacional en conjunto para eso, ni del gobierno, peor de la oposición, menos de las mineras legales. Hay un clamor de todo el mundo, hay diagnósticos por todas partes, hay genios brillantes que desfilan por los estrados de televisión y las cabinas de radio, componen el mundo mientras están sentados allí, salen y siguen diciendo lo mismo sin hacer nada. Y cuando se les pide que vayan a colaborar en el gobierno, no, yo no estoy para eso, mira mi familia, el riesgo, no tengo de qué vivir, ajá. O exigen condiciones imposibles, es decir, ellos completar no solo todo el equipo inmediato, sino todo el equipo del ministerio para garantizar un resultado que al primer grito lo saca corriendo. Eso es lo que estamos enfrentando a diario en este país y ese es el dilema que se enfrenta aquí. Seguimos, Gabriela. Bueno, el día de hoy fue consultado en el programa Hincha Amarillo, Michel Deller, de un tema que era muy importante, que él mismo salga a aclarar, y es este supuesto interés por Barcelona y una de las acciones del club. Así que lo escuchamos a Michel Deller y sus palabras respecto al tema. Es un halago que a uno le pongan el nombre de mío propio, de la gente que hacemos del Independiente del Valle al lado del Barcelona, porque no se puede contar la historia del fútbol ecuatoriano sin hablar del Barcelona, de sus grandes equipos, de las hazañas, de todo lo que representa el equipo, de la extraordinaria hinchada que tienen, que es parte del sentir nacional. Y entendemos que es lo que significa el Barcelona para millones y millones de ecuatorianos. Equipo que merece todo nuestro respeto y admiración. Pero como he conversado contigo en varias ocasiones, mi vida profesional en el fútbol comenzó con un proyecto que prácticamente comenzó en cero, y ese proyecto, como tú bien sabes, se llama Independiente del Valle. Para nosotros, para mí, es mucho más que un club. Es una causa, una razón por qué trabajar, que es mucho más que fútbol, y es un compromiso de vida. Así es que fuera de cualquier halago, aprovecho la oportunidad entre todos estos rumores para decirte que no hay ningún interés. Yo moriré en mi ataúd puesto la camiseta del IDB. Ese será mi club y el club de mi familia y de mis hijos y de todos los que hacemos el Independiente. Formidable, Michel, qué pena que no sea clonable. ¿Cómo va el partido Macará-Santos? Sí, continúa 0-0, ya 11 minutos del partido. Recordar que en la ida quedaron 2-1, el partido fue a favor del Santos. La verdad es que de ida y vuelta, los dos han tenido oportunidades. Macará intenta con Franco Pose, que es su artillero, es su cuota gol, con centros, es lo que intenta. Y en cambio Santos con más tiros de media distancia, pero la verdad es que está bastante atractivo el partido. A Santos por ahora no se le siente a la altura. Por lo general a los brasileños les cuesta, pero no, están, y eso puede tal vez ser arma de doble filo, porque esa intensidad en altura hay que saberla dosificar. Bueno, vamos al liguista que está en Quito ahora y reporta desde la capital de la República novedades. Nicolás Vera, Rivadeneira, adelante. Un cordial saludo desde la capital. El incremento del pasaje del transporte convencional en Quito todavía no está definido. La propuesta, que plantea una nueva tarifa desde el 1 de enero del 2027, ya pasó el primer debate y continúa en mesas de trabajo. La Comisión de Movilidad prevé solicitar el informe la próxima semana y tratar el proyecto en segundo debate entre la segunda y tercera semana de septiembre. El municipio plantea que el eventual aumento esté acompañado por una modernización de transporte. En otras noticias, en el Consejo Metropolitano también se mueve el escenario electoral. 10 de los 21 concejales buscan la reelección, mientras que Wilson Merino renunció a su curul para competir por la alcaldía de Quito.
Las elecciones seccionales están previstas para el 29 de noviembre. Los concejales que buscan permanecer en el cargo no están obligados a renunciar, pero deberán solicitar licencia durante la campaña. El reto será mantener funcionando al Consejo durante el periodo electoral. Además, en La Mariscal, vecinos y comerciantes impulsan una iniciativa para recuperar el barrio mediante arte, cultura, música y gastronomía. Cerca de 40 espacios participan los jueves de agosto, con rutas teatralizadas, exposiciones, conciertos y propuestas gastronómicas. La iniciativa busca mostrar una cara distinta del sector y recuperar el uso del espacio público. Finalmente, Quito enfrenta otro problema social. Alrededor de 3.000 personas viven en situación de calle. Según datos manejados por el municipio, el 56% llegó a esta condición en los últimos 3 años. Entre las principales causas identificadas están el desempleo, la ruptura familiar, la violencia, el empobrecimiento y el abandono. El municipio trabaja con el Patronato San José en programas de atención, rehabilitación y reinserción social. Eso es todo por el momento. Que tenga un excelente paso del día a la noche. Gracias, Nicolás. A propósito de Quito, el sábado el invitado por primera vez 22 horas a Veraz es Wilson Merino, ex concejal, candidato a la alcaldía por Imparables, a quien la forma en que se han movido las fichas le abre una opción como tercero. Aparecía en una encuesta de Imacén que refería que hace un par de meses, como cuarto, quinto, ahora tiene 11, ha subido de 8 a 11. Yunda está estancado en 15 con tendencia a bajar, en 30 Pavel Muñoz con tendencia a estabilizarse. Y la pregunta es si el ascenso de Wilson Merino mantiene su tendencia y llega a ser segundo, podría replantear las preferencias del electorado en Quito. Lo sabrán mejor quienes viven allá, pero eso exploramos el sábado, 22 horas en Veraz. 17 horas, 15 minutos. La industria que crece y que avanza en Ecuador lo hace a través de la eficiencia y la calidad. En cuanto a la energía con gas natural, las empresas reducirán costos, optimizarán sus procesos y disminuirán su impacto ambiental. Menos costos, menos residuos, más eficiencia. Es hora de evolucionar. Pagar los servicios toca todos los meses. Agua, luz, teléfono. Pero ahora hacerlos desde Banco Bolivariano puede darte una buena sorpresa. Paga tus servicios desde 24 móvil o 24 online y participa para que te devuelvan todo lo que pagaste durante el mes. Imagínate recibir de vuelta el valor de todos esos pagos. Así que ya sabes, paga todos tus servicios con Banco Bolivariano y participa hoy. A propósito de Michelle Deller, que escuchamos hace pocos instantes, el país sigue preguntándose, ya que lleva una ventaja inalcanzable ese equipo en el campeonato y apunta, salvo circunstancias excepcionales, a ser campeón. ¿Qué ha hecho diferente Independiente del Valle frente al resto de equipos ecuatorianos? Bueno, se atrevieron a exportar talento en el momento justo. El desarrollo del jugador para ellos es lo más importante, más allá de los requerimientos deportivos del club. Independiente del Valle no busca retener a sus jugadores juveniles a toda costa, porque eso sería no multiplicar el valor del club y del fútbol ecuatoriano. Deben haber reconocido algunas de esas voces, la de Francisco Céspedes y Manuel Mijares con seguridad, la otra es de Gabriel Salas, junto con la Big Band Jazz de México, interpretan No Hace Falta, la extraordinaria creación de Alejandro Lerner. Viene luego Cruel Summers, Verano Cruel, que es lo que están teniendo de Europa. Taylor Swift, Morat con Eclipse Solar, Bruno Mars con Cha Cha Cha, Marc Anthony, Valió la Pena, Camilo Sesto, Ven o Voy, Soy Capaz de lo Peor. Cuando a ti te dé la gana, pero vuelve, por favor. Oh, me la sé de memoria. Tito Rodríguez, el bolero de hoy, lo mismo que a usted, no se los voy a recitar. Joaquín Sabina y Mara Barros en un clásico que hizo célebre el tema y sin embargo. Cerramos con Robo Alejandro, todo de ti.
Alcaraz vuelve a disputar ahora en US Open. El tenista de 23 años no disputa un partido oficial desde el 14 de abril, cuando derrotó a Otto Virtanen en la primera ronda del Abierto de Barcelona. Recordemos que tuvo una lesión en la mano que lo obligó a salir de las canchas, no jugó Wimbledon y ahora puso su regreso, lo anunció y estará participando después de Cincinnati, cuando se acabe, del US Open. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en circulación un informe que se llama Ecuadorian Maritime Cocaine Trafficking Network, red marítima de tráfico de cocaína del Ecuador, en donde dice que traficantes ecuatorianos explotan barcos de pesca para facilitar envíos de cocaína a través de la frontera de México a Estados Unidos. Tienen un mapa de cuál es la trayectoria que pasa al norte de las Islas Galápagos, los nombres de las embarcaciones y sus fotos: Mi Narcisa de Jesús, Arca de Noé 3, Arca de Noé 3 Junior, Arca de Noé 4, Arca de Noé 5, Rey de Arca, Siempre mi Arca Conquista, Solo es Mejor. Luego, las empresas a las que pertenecen: Arcas de Noé S.A., Aljo Fish S.A., Global Distrital, SAS, HMHM SAS, significa Sociedad Anónima, Negocios Gimar SAS, Proyectos Neisoa SAS, y luego incluyen los nombres de los que denominan traficantes: Alfonso Mero Mero, Milton Edison Martínez, Johnny Francisco Vera, Byron Aladino Mero, Edward Alexis Mero, Jim Leonidas Alarcón, Julio Javier Mero, Robert Alonso Mero. Esto en respuesta, aunque no lo admiten directamente, a la acusación de que junto con la CIA están hundiendo barcos pesqueros ecuatorianos que solo se dedicaban a la pesca. El informe fue publicado en la cuenta de Belén Mendoza, periodista manabita de Oromar. Como ustedes verán, si entran allí por el tamaño de las embarcaciones, no son pangas, tampoco son los grandes barcos de pesca de atún. Todos son lo que se denominan longliners, de pesca fresca, o lo que es lo mismo, pesca artesanal de gran magnitud, lo que va más allá de las pangas o de las lanchas. Revise y recuerde siempre cómo proceder en caso de terremoto. Tenga a la mano kit de primeros auxilios, comida en lata, radio y linterna. Prepararse ahora para salvarse luego. El día de ayer, Aryna Sabalenka quedó eliminada de los octavos de final de Cincinnati. Sara Belhek, la número 35 del ranking, le ganó por 7-6 y 6-4. El primer set se fueron al tiebreak y al segundo le pudo ganar 6-4. Ella es la 35 del ranking y con esto Aryna Sabalenka podría quedarse fuera del ranking o del número 1 para llegar al US Open. En el segundo iba ganando Aryna 4-1. 4-1, sí. Y la otra remontó de largo, o sea. Y en el tiebreak iba ganando 5-1 Aryna y después terminó remontando. Aryna Sabalenka ha perdido esa capacidad de primero mantenerse en su potencial en el tenis, que es muy fuerte, que va bien a la derecha, a la izquierda, que es profundo. Y ya después, cuando pierde eso, se desespera mentalmente. Se tira abajo y empieza la queja. Se la ve anímicamente mal. Le reclama a su cuerpo técnico. Fue muy displicente la forma que saludó a la vencedora. Sí, está perdiendo totalmente el foco. No es algo de ahora. Ya Aryna, ya lo veníamos conversando, que ha venido siendo eliminada. ¿Este jugador Jodar es español? Rafael Jodar, sí. Perdió con alguien también ayer. Con el argentino Coboli. Tiago Agustín. Coboli, ¿no? Ese le ganó. Ok. Ya no tengo el resultado, etcétera, pero he estado siguiendo así asaltos de abrismo Cincinnati, 17 horas 25 minutos. En Lotería Nacional lo damos todo. El 100% de sus ingresos se destinan a la gran obra de la Junta de Beneficencia, permitiendo que más de 3,7 millones de ecuatorianos reciban salud, educación, alimentación y muchas oportunidades. Así que cuando compras algún producto de Lotería Nacional, estás ayudando. Cada compra suma, juégatela por ellos. Lotería Nacional, lo damos todo. Por $30 la inscripción, usted puede ayudar a un niño con cáncer participando en la carrera 5K Corre por una Sonrisa. Invita Fundación Ser Feliz, septiembre 6, 7 a.m., partida Campus del Espol, explanada Coliseo FIEC, Ceibos. Corra por una Sonrisa 5K. Si es niño o adulto mayor, solo 2K. Septiembre 6. Inscríbase en la categoría Corazones en Movimiento. ¿De dónde es la partida de la carrera 5K?
del campus del ESPOL, explanada Coliseo FIEC en Los Ceibos. Ok, era, como ustedes habrán oído 2 días atrás, del Palacio de Cristal, pero la alcaldesa subrogante, que realmente no es encargada, yo he venido diciéndolo mal, de Guayaquil lo prohibió. De los motivos no voy a comentar más. Dije ayer y mantengo mi posición ahora que estoy demasiado indignado. Ayer fue la palabra iracundo la que usé como para responderle a una dama en los términos que su condición tal merece, y no lo voy a hacer. Andrés Azpiazu escuchó la introducción en donde yo analizaba el secuestro de 12 militares por parte de 500 comuneros que están metidos en minería ilegal, y dice, realmente no entiendo por qué tanta maquinaria de minería ilegal no es confiscada y usada para tanta obra que hay que hacer para mitigar los efectos del veneno fenómeno del Niño, en vez de destruirla. Tiene toda la razón. Y él mismo se pregunta, ¿o se trata de un aspecto legal que no permite hacerlo? Exactamente eso, Andrés. Incautada la maquinaria, hay todo un proceso legal que seguirla hasta que pueda pasar a otro propietario o a las autoridades. Y hasta tanto, los propios afectados o propietarios, traficantes, mineros ilegales, las dañan, le quitan piezas, las desarman, la memoria, lo que sea, y cuando el Estado, aparte de recuperarlas, puede usarlas, son inservibles. Entonces, la conclusión a la que han llegado es que la única manera de que esto no siga son destrozarlas. Sin embargo, vuelven a entrar por el Perú, principalmente, y no son de esas 2 grandes proveedoras de maquinaria, porque ellos no venden de manera ilegal este tipo de retroexcavadoras. La una que recuerdo es Caterpillar, la otra es una marca que no se me viene, pero es una marca coreana. Ahora que para el Niño van a faltar brazos, ¿ya? Sería ideal que se busque un mecanismo emergente, si se puede, en lo legal, para que esa maquinaria no solo se destruya, sino que se use. Y el segundo problema es logístico. Esta maquinaria va entrando poco a poco al lugar, muy pocas veces se la traslada entera, va por partes, luego la arman. ¿Se imaginan el ejército que hay que tener para eso? Si fuera entera tendría que viajar en plataformas, máximo va una por plataforma. Es toda una operación. Alguna vez encontraron 175 en un campamento. Bueno, el Estado no tiene la logística para, si las recupera y las quiere utilizar en fines legales, lo puede hacer. ¿Qué es lo que corresponde? Entregarlo a los GATS más cercanos. Y ahí viene otro problema, que muchos de ellos están aliados con los narcos. En la rama masculina, en Cincinnati, Flavio Coboli eliminó a Tommy Paul por cuartos de final. Antes había derrotado a Rafael Jodar, por lo que ahora espera rival entre Thiago Agustín Tirante y Arthur Fields. Este partido se va a jugar el día de hoy, mientras que ya hay rivales confirmados. Taylor Fritz enfrenta a Nakashima y Lorenzo Musetti contra Franz Tiafoe. El presidente Noboy, quien ha hecho de tripas corazón, como decimos popularmente en Manabí, es decir, quien se ha tragado su dolor y su pena en función de seguir con una gira que beneficia al país, a pesar de lo que a él y a su equipo perjudica la pérdida del director del CIES, declaró hoy en China. Allá ya es el día siguiente, son 13 horas más, deben ser 7 de la mañana aproximadamente. Nosotros heredamos un gobierno desbaratado, a punto de perder la dolarización. Al exponer las reformas de su gestión, digo que están orientadas a atraer inversiones y posicionar la oferta exportable de Ecuador. Durante un seminario comercial, el jefe de Estado destacó una inflación de 0,79% apenas en el país y propuso una alianza estratégica, lo que les refería hace pocos instantes, entre los puertos de Shanghái y Guayaquil, mediante la ruta Guayaquil-Chancay, que es el puerto peruano, y Shanghái. Nosotros heredamos un gobierno desbaratado, a punto de perder la dolarización, con un desfase fiscal altísimo, no solo un déficit fiscal descontrolado, sino cuentas por pagar descontroladas, casi 5.000 millones de dólares en cuentas vencidas. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Justamente pensar en él, pensar en cómo se construyen los pilares necesarios para tener un futuro. Que nuestros hijos tengan oportunidades, para que los jóvenes tengan opciones de trabajar, de estudiar, de tener una vida digna, de tener una sociedad con justicia, y de que existe el progreso. Esa intención colectiva, esa fuerza, esa estabilidad, esa guía, es la que hizo que el riesgo país en el Ecuador baje de 2.300 a 400. Esa fuerza, esa determinación y ese impulso es lo que ha hecho que hoy
el Ecuador se pueda sentar al mismo nivel en las mesas de más alto nivel. Así es como se cambia un país. El producto final del cambio va a ser la obra, va a ser jóvenes graduados de universidades y escuelas técnicas, va a ser políticas sociales que ayuden a las familias, reduzcan el consumo de drogas de los jóvenes y mejoren la felicidad total de la población. Y el producto final va a ser también condiciones económicas y comerciales que toman años para hacer. Nosotros luchamos contra fuerzas no solo de oposición política, luchamos contra fuerzas de criminalidad, narcoterrorismo, con fuerzas que buscan anarquía, que buscan el mal, que buscan corrupción. Y aún así nosotros tenemos el compromiso de seguir siendo esa guía y de seguir enfocándonos en ese logro principal. Nuestros invitados son, cuando volvamos, Natalia Vilés, directora general del CERCOP, sobre inspecciones a nivel nacional a proveedores del Estado. Después, desde el Club de Tiro, el doctor Roberto Guilo de Febres Cordero, presidente de la Federación Ecuatoriana de ese deporte, a propósito del Panamericano de Tiro en Aruba, por el cual partió una delegación, entiendo que hace un par de días. La doctora Angelina Carneade, médica nutricionista o médico nutricionista, vuelve para su segunda presentación sobre un tema que sigue causando polémica, interés, sensación, buen uso y peligros si no se lo administra bien. ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo? La recomendación de las famosas inyecciones para bajar de peso. La doctora Mónica Gilbert, cirujana cardíaca, ocupa el segmento directo al corazón con cirugía de corazón en pacientes de 80 años, riesgos y beneficios. Y María Aguilar, como todos los jueves, hace un comentario psicológico o sobre temas psicológicos. Las claves cognitivas, híjole, esa cognitivas no existía antes de mi tierra. Invitado de cognitivas, es decir, del conocimiento para el optimismo. Uno tiene que hacerse lo que tiene que hacerse, porque personas que han hecho todo bien les puede salir mal y las personas que han hecho todo mal no les sale mal. Entonces uno lo que tiene que hacer es chequearse y hacerse sus exámenes y probablemente todo le va a salir bien, pero no saltarse los pasos. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer. ¿Buscas un SUV amplio y tecnológico? Entonces necesitas conocer el Jetour X50, el más amplio de su segmento desde $18,997, con garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Empieza a pagarlo desde noviembre. Visita los concesionarios Jetour a nivel nacional. Jetour, Life is a Ride. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación, porque el agua no solo es agua, es vida, y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Señor empresario, duerma tranquilo. La certificación BASC minimiza sus riesgos de contaminación por actividades ilícitas y delincuencia organizada. Optimiza sus procesos y gana confianza en el comercio internacional. Certifíquese BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Escríbenos al WhatsApp 099-915-8935. Cada salida puede sentirse diferente cuando manejas un SUV diseñado para llevarte más lejos. Jetour X50, el más amplio de su segmento, con sunroof y garantía de 10 años o 120,000 kilómetros. Ahora desde $18,997. Cotiza el tuyo y empieza a pagarlo desde noviembre. Te esperamos en nuestras agencias a nivel nacional. Jetour, Life is a Ride.
Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Esta noche. Hoy 500 comuneros secuestraron 12 militares porque destruyeron maquinaria de minería ilegal. ¿Cómo detener ese azote en el país? Quienes están al frente de las carteras mineras tienen la obligación de conocer todos los escenarios. ¿Y si los matan? Preguntas urgentes para el mayor denunciante e investigador de minería ilegal en el país. ¿Cómo manejar esto con la limitada capacidad de ese ministerio? ¿Quiénes manejan la urgencia de licencias ambientales ahorita? Dragas, dice usted. O sea, ya está industrializada. ¿Qué es microdraga? El director de prensa minera insiste en la urgencia de varias medidas para combatir la minería ilegal. Llama la atención que no haya continuidad en las cabezas de Arcón. El río Zamora, una complicación más. ¿Qué hace ese mercurio? Todo lo que invierta el Estado y haga el Estado por desarrollar la minería no es gasto, es inversión. Minería ilegal, el tema de ver a su manera otra vez, hasta que todos los responsables se unan. Vera a su manera. Esta noche a las 22 horas por Facebook y YouTube. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Tras resentir al principio que el puerto de Guayaquil tuviera otra alternativa cercana, la concesionaria Contecón optó por competir y superarse. Los resultados son sorprendentes, pero todavía insuficientes para el crecimiento de la actividad comercial y los problemas que genera la incesante infiltración del narcotráfico. Summer, verano cruel, Taylor Swift. Continúa el partido, los partidos, Macará contra Santos 0-0, 41 minutos, ya va a terminar el primer tiempo. Y Liga Mirasol también se mantiene en 0-0. Hasta ahora el resultado para Liga es complicado porque están empatados a 1. Por ahí Santos sí está aguantando un poco más el partido, ya no tiene la misma intensidad del inicio, se entiende que se va gastando y tampoco ellos necesitan hacer un desgaste mayor porque van ganando. Un 0-0 a Santos lo deja más que bien clasificado. Y recuerden que del día a la noche lo pueden oír y ver completo en vivo con música por www.radiocentro.com.es o entrando a la aplicación mundial TuneIn y buscando allí Radio Centro, o simplemente bájense la aplicación de la radio que es Centro Digital. Quienes quieren seguirlo en YouTube lo pueden hacer a partir de las 20 horas. Y quienes no, los comprendo, pero este es un espacio de radio que no es de redes, sino que se emite por redes y tiene como uno de los elementos fundamentales de la compañía que significa para 17,000 personas en promedio que nos escuchan todos los días, sobre todo en sus vehículos, la música. Hay una información nacional urgente que hace pocos minutos acaba de salir y dice lo siguiente. El ministro del Interior acaba de informar: detenidos 3 sujetos con difusión roja de Interpol y buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas. A través de la cooperación internacional entre Colombia, Guatemala y Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, la policía de Guatemala detuvo a Wilson Eduardo Mendoza Barberán, quien pretendía viajar hasta Ecuador. Este tipo mantiene una boleta de difusión roja de Interpol y es requerido por Estados Unidos por narcotráfico y es parte de los choneros. Además, fueron detenidos Bermúdez Loor Rubén Horacio en Guayaquil y Elixandro Ico Cuervo en Colombia. Wilson Eduardo Mendoza Barberán ocupó varios altos cargos gubernamentales entre 2007 y 2015 en la entonces Secretaría Nacional del Agua, entre esos subsecretario y posteriormente asesor del entonces ministro Walter Solís, quien se encuentra prófugo. Gracias a la ley de extradición es posible detener ecuatorianos con fines de extradición con difusión roja de Interpol, indicó el ministro John Reinberg a través de su cuenta en X. Carlos. Bueno, ahí tienen un vínculo más del correísmo con este tipo de gente. El individuo detenido es el cónyuge de la actual alcaldesa de San Vicente, que esto es frente a Bahía de Caracas.
supervisó proyectos hídricos importantes como la construcción de la presa Río Grande en el proyecto Multiplechone, la demarcación hidrográfica de Manabí, entre otros cargos y funciones que refirió Lía. Hasta ahí lo más relevante. Funcionario del correísmo en Senagua. En efecto, es esposo, de la candidata a la alcaldía por la Revolución Ciudadana en San Vicente, no de la alcaldesa, de la candidata a la alcaldía en San Vicente, Carolina Zambrano. Y tras eso van a entender por qué los esfuerzos que está haciendo el CERCOP ahora sobre contratación pública, entre otras cosas, son muy importantes. Este segmento llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Ahora, la entrevista esperada. Pocos minutos para mucho contenido. Bienvenida Natalia Avilés, directora general del CERCOP. La última vez que la vi fue en la cadena de José Julio Neira, el martes antepasado. Usted cerraba la cadena, es directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, sugerida y puesta por él, lo cual es un gran antecedente y una grave responsabilidad. Tiene 14 años de experiencia profesional en el sector público y en la docencia e investigación académica. Actualmente es candidata a magíster en comunicación política. Es máster en análisis y prevención de la corrupción por la Universidad de La Rioja, UNIR en España. En Derecho Administrativo y Contratación Pública también tiene una maestría y una especialización superior en compras públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Para complementar el asunto, rematar, debería ser abogada. ¿Qué edad tiene usted? Carlos, buenas tardes, tengo 37 años. Bueno, que lo de ahora sea un anticipo de una conversación más larga de 1 hora para explorar, como ya le había planteado a su equipo, lo que están haciendo. ¿Qué es lo más relevante que usted quiere destacar en este momento? Bueno, primero y ante nada agradecerle por el espacio. Carlos, es sumamente importante para nosotros como CERCOP poder dar a conocer todos aquellos proyectos que llevamos adelante, no solamente como una postura de la administración actual. Creo que es importante señalar que le estamos dando continuidad a una política de transparencia e integridad implementada por el gobierno nacional, que en su momento fue liderada por José Julio Neira, y hoy por hoy nosotros lo que hacemos es tomar una posta de amplia responsabilidad para poder llevar adelante todos nuestros más altos objetivos. Y apuntamos a una transformación tecnológica, que creo que es un criterio de suma importancia. Nuestro portal de compras públicas acaba de cumplir 18 años de edad, acaba de cumplir la mayoría de edad, y creo que es importante enfocarnos en esos criterios de modernización, pero además también creo que formamos parte de un equipo de trabajo multidisciplinario que ha elevado la vara de la rigurosidad en el ámbito del control, la supervisión y el monitoreo de los procedimientos de contratación pública. Por decirlo menos, creo que hemos llevado adelante un trabajo en el que nos hemos volcado a poder matizar y filtrar todos aquellos procedimientos que han estado inmersos en irregularidades, sobre todo en incumplimientos de carácter normativo. ¿Con qué elementos han elevado usted la vara? Cuando usted dice que han elevado la vara, ¿con qué elementos? ¿Qué normativa o mecanismos han introducido? Bueno, antes existían las suspensiones automáticas de los procedimientos de contratación de subasta inversa electrónica, por ejemplo, y estas suspensiones automáticas tenían como consecuencia el levantamiento automático también de la suspensión. Hoy por hoy eso ya no existe. Todos los procedimientos de contratación que tienen una alerta levantada, sea por sistema automáticamente o sea por una matriz de riesgos, pasan al control y al monitoreo por parte del CERCOP. Es decir, ya no se establecen levantamientos automáticos, sino que todo pasa a formar parte de una actividad de monitoreo constante para poder identificar que no existan omisiones de carácter normativo. Elevar la vara en el control es incómodo, conozco que eso es una realidad a nivel nacional, sin embargo es nuestra responsabilidad poder llevar adelante la rectoría de la contratación pública en procura de que el gasto público sea responsable y los procedimientos cumplan con la normativa. Ya, ahí, por un lado, si bien es incómodo, el beneficio que tiene es que combate corrupción y aporta transparencia, pero el perjuicio, en cambio, es que se quejan de que el asunto se demora más. Mire, Tatiana Coronel
alcaldesa subrogante en una posición inexistente en el municipio de Guayaquil, dice que reconoce que los usuarios de la Metrovía tienen razón en reclamar, pero que el deterioro se debe a que el CERCOP posterga procesos de contratación pública. La ATM asegura que un proceso de contratación para mantenimiento fue suspendido por el CERCOP el 24 de julio del 2026 y no se mueve, solo para citarle un par de casos. Claro, Carlos, pero es importante también mencionarle a la ciudadanía en general que la planificación de los procedimientos de contratación pública es una atribución exclusiva de las entidades contratantes, que entiendo que no se trata de un deterioro de un año o de un medio año, sino también de necesidades que fueron abandonadas durante algunos procedimientos y procesos y periodos de gestión. Entonces, yo creo que atribuirle una responsabilidad de ese tipo al órgano rector de la contratación pública también me parece un acto irresponsable. Creo que es importante que nosotros, como entidades contratantes, cuando estemos al frente de estas instituciones, también hagamos mea culpa de saber en qué estamos fallando y por qué el CERCOP también entra a hacer esta evaluación de los procedimientos de contratación. Explíqueme por qué. Deténgase un ratito. Explíqueme por qué. ¿Qué es lo que usted ha visto y aprendido ahí para que ustedes tengan que hacer esta evaluación más prolija? ¿Qué beneficio reporta, si bien al principio puede ser demora el perjuicio? Bueno, un procedimiento de contratación que se realice contra expresa prohibición normativa o con una omisión normativa definitivamente va a generar un perjuicio al beneficiario final. Un procedimiento de contratación que no tenga claridad en la determinación del presupuesto referencial puede significar un riesgo mayor. Entonces, el tener un procedimiento de contratación pública con un presupuesto referencial que no está correctamente determinado, con proformas que podrían establecerse vinculaciones a través de un riesgo de colusión que distorsiona el mercado, un procedimiento de contratación que tiene un indicio de discriminación o de direccionamiento, también genera un perjuicio al ustedes Estado. Tienen tiempo personal y de repente utilizan inteligencia artificial para filtrar todo eso. Nosotros tenemos ya prácticamente ciertos sistemas que han sido un poco configurados para poder establecer alertas tempranas. Inteligencia artificial por sí misma, para que nos arroje resultados, no es parte de nuestro sistema oficial de contratación del Estado, pero sí tenemos herramientas adicionales que han sido modificadas para poder hacer este levantamiento de alertas tempranas. En nuestra dirección de riesgos, por ejemplo, podemos identificar vinculación de proveedores. Estamos interconectados e interoperamos con la DIGERSIC, con el SRI, con el IES. Entonces, si bien es cierto, hoy por hoy no es que estamos a la vanguardia en el uso de la inteligencia artificial para poder arrojar estos resultados, pero tampoco ha sido una limitación para nosotros ejercer nuestro trabajo. Deme un par de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en este decreto 461 del presidente, en donde reformó el reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la LOS-NCP, ¿qué cambios introdujo que mejoran el sistema? Por ejemplo, antes existía el estado de los proveedores entre pasivo, entre que no salía visible a la vista del público. Hoy por hoy, con la reforma, se aclara que el estado del proveedor va a ser exclusivamente un estado de habilitado en el RUP, en el Registro Único de Proveedores, suspendido, puede ser por una circunstancia sancionatoria o por una circunstancia de actualización de datos, y también el criterio de cancelado. Eso simplifica, de cierta manera, el acceso a la información respecto de los proveedores que se encuentran habilitados en el RUP. Por ejemplo, en el tema del mejor valor por dinero, se establece con claridad cuáles son los criterios que se deben utilizar para la determinación de este análisis, tanto en informe de necesidad como en términos de referencia. Hay que acordarnos que el mejor valor por dinero, a partir de la reforma de octubre del 2025, pasa a ser un principio rector de la contratación pública que nos permite a nosotros no identificar a lo más barato como un criterio determinante de idoneidad en la selección. Qué bien. Ahora, ¿sabe qué objeción me han hecho para trasladárselo a usted? Todo está muy bien en teoría, nos dicen, pero la señora del CERCOP no nos da tiempo de estudiar la nueva normativa, de capacitar a la gente y ponerla en práctica. Ellos sacan el asunto, dan un briefing y ya, cúmplanlo. Es más complicado. Bueno, Carlos, yo creo que ahí también sí es importante nosotros poder socializar que el CERCOP realiza webinars de manera mensual, de manera gratuita, para poder nosotros abordar estos criterios que pueden ser hoy demandantes de estudio y actualización.
Tampoco es menos cierto que nosotros luchamos con nuestra modificación en la herramienta, es por eso que la transición tiene que ser responsable también. Si hay una brecha, y eso sí es importante también mencionarlo, entre lo que establece la norma y lo que tenemos nosotros en nuestro portal de compras públicas, y estamos trabajando en las mejoras funcionales. Sin embargo, como les menciono, el SECOP siempre está presto a través de sus webinars, de sus encuentros de capacitación, del chat en línea. Tenemos ahora también un chatbot que se llama Cercobot, que puede responder sus consultas de manera más frecuente. Han introducido ustedes entre las reformas al sistema de contratación pública la obligatoriedad de consultas preliminares al mercado, un mecanismo que permitirá a las entidades públicas recopilar información técnica y económica antes de convocar a un proceso de contratación. ¿A qué mercado consultan? Las consultas preliminares existen en el primer mundo desde el 2014. En el Ecuador se estuvo discutiendo esto en debate cuando estuvimos frente a la Ley Orgánica de Integridad Pública. Luego se dio de baja. Hoy por hoy forma parte ya del reglamento y es una consulta a los proveedores del Estado para construir de manera conjunta el presupuesto referencial, las especificaciones técnicas, identificar vanguardia o innovación en equipos, porque ¿quién mejor que el mercado, que el proveedor, para poder dotar de esta información a las entidades contratantes? ¿Cuántas comparaciones necesitan para decir se hizo una consulta previa del mercado? Basta que se convoque a una mesa técnica, ¿no? La idea es que no exista tampoco un criterio discriminatorio en esta consulta. Si yo voy a contratar, por ejemplo, un equipo oftalmológico, hacer una convocatoria masiva a todos aquellos que puedan proveer de este bien para poder identificar cuál es la vanguardia, cuál es la mejor opción, quién tiene esta vigencia tecnológica más conveniente para la entidad contratante. Y la otra, ustedes han creado nuevas reglas para proveedores. ¿Cuál es la importancia de las nuevas más útiles? Nosotros lo que procuramos es que el proveedor no pueda estar inmerso en una falsedad ideológica. Es por eso que nosotros hemos acogiéndonos a una política de integridad emitida ya por la Secretaría General de Integridad Pública, se ha incrementado un formulario de integridad para la declaración por parte de los proveedores y una declaración juramentada previo a la suscripción del contrato, porque es importante que exista de parte del proveedor esta buena fe en su participación, que no esté inmerso en un acto colusorio. Ya, fundamental. Pero lo clave aquí es, ustedes contrastan, verifican que lo que les dice, aunque sea con juramento, ya, yo no les creería a muchos proveedores. ¿Sea cierto? Bueno, nosotros como Cercop, en el ámbito de la supervisión y el monitoreo, efectivamente establecemos cualquier tipo de alerta en cuanto a los actos colusorios, pero quienes están llamados a verificar que lo declarado por los proveedores sea una certeza y no solamente una mera declaración son las entidades contratantes. Ok, ¿en qué consiste entonces? Nosotros hacemos un llamado a este actor. ¿En qué consiste esta inspección nacional de proveedores que ustedes están haciendo? Esto sí es un trabajo que ha marcado un hito en la gestión del Cercop. Nosotros desde finales del 2025 nos acercamos al territorio para poder hacer inspecciones a los proveedores del Estado que forman parte del catálogo electrónico, que eso sí lo regula el Cercop. En estas inspecciones en territorio a nivel nacional, cerca de 60 ya a agosto del 2026, nosotros hemos detectado no solamente oportunidades de mejora como recomendaciones y observaciones a proveedores de alimentación, por ejemplo, hospitalaria, sino también hemos levantado alertas importantes acompañados con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, a empresas de seguridad privada, por ejemplo, que no han dado cumplimiento a los requisitos mínimos para la provisión de este servicio y que obviamente por la sensibilidad del sector han demandado no solamente la clausura de estas empresas, sino también de sanciones por parte del Cercop con terminaciones unilaterales de los convenios marco. Lo que hacemos nosotros con esto es llegar al territorio para poder verificar el cumplimiento irrestricto de lo que los proveedores declararon en su momento en documentos para verificar que sea una realidad en la dotación de esos bienes o en la provisión de esos servicios. El beneficio lo tengo claro, la complejidad también, la demora que a corto plazo puede significar para algunos más porque no se enteran y participan, que porque sea difícil, desde luego, ese es un pretexto, ellos quieren mantener el sistema donde antes navegaban como les da la gana, pero lo importante para que el país entienda esto es proyectarle alguna estimación. Usted debe tener eso, una estimación de a largo plazo, si el sistema se estabiliza y se aplica en todas las instancias,
¿qué porcentaje de recursos, no le pregunto tanto de tiempo, qué porcentaje de recursos le puede ahorrar por concepto de contratación pública al Ecuador que se desperdician, ya sea por tiempo, ya sea por sobrevaloración de bienes, o ya sea porque los piratas rompen las redes y se llevan la mitad? Claro, en compra pública el país aproximadamente invierte 6.000 millones de dólares, no es una cifra menor. Sin embargo, los márgenes de ahorro obviamente van a ser dimensionados dependiendo del tipo de contratación que se gestione. Lo más importante para el país, más allá de que se establezca un ahorro institucional o estatal, es dar cumplimiento con objetos contractuales. Como usted bien lo ha dicho, Carlos, el sancionar, el que nosotros detectemos incumplimientos, el que nosotros suspendamos los procesos no es el fin mayor. El fin es que se dé y se concrete el objeto de la contratación, que eso llegue a sus beneficiarios finales y que más allá del ahorro, porque a veces, insisto, tal vez el Estado no procura generar un ahorro, pero sí el que se establezca un gasto responsable de esos recursos, porque un frente es el ahorro y otro frente es que ese fondo público no esté desviado. Ya. Entonces, son dos aspectos importantísimos, pero que en estricto rigor, pues el CERCOP simplemente pone el hombro para que esto sea una realidad. ¿Qué entidades quedan fuera de esa cifra de 6.000 millones de dólares en contratación pública anual que hace el Estado? ¿IES está fuera? No. ¿Está dentro? El IES forma parte de las entidades contratantes que se ciñen a la ¿Petroecuador está fuera? De contratación pública. Tampoco. Tal vez las únicas contrataciones que se encuentran afuera son las que se gestionan en el extranjero, las que se gestionan a través de fondos multilaterales y de financiamiento exterior, pero en cuanto a entidades contratantes, todas las entidades del Estado, indistintamente de su administración en cuanto al nivel y de su autonomía administrativa y financiera, se ciñen a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ok, abogada, ¿cuándo la seguimos? Perdóneme. ¿Cuándo la seguimos? Cuando usted me diga, Carlos, estoy siempre a la hora. Ya, yo se lo digo a usted, no a su equipo, que el tiempo lo que trata es de blindarla y de protegerla. Nos avisa la fecha de la próxima semana, porque esto merece una hora para explorarlo más, donde apenas hemos tomado superficialmente lo principal. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco por su tiempo. Repasamos los hechos más destacados de un día como hoy. Es el Día Mundial del Mosquito, también es el Día Mundial de las Patatas Fritas, de las papas fritas, y es el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias en España. En el año 1920 empieza a emitir la primera radio comercial de la historia en Detroit. Esto es conocida como la AMK. Se funda la NFL, que es la Liga Nacional del Fútbol Americano en Estados Unidos, y en el fútbol femenino ocurre algo histórico. En el año 2023, por primera vez, España gana su primer mundial por 1-0 frente a Inglaterra en la final que se jugó en Australia, Nueva Zelanda 2023. Yo recuerdo que el gol lo anotó Olga Carmona en el minuto 29 y después pasó la histórica o la recordada episodio del beso entre el presidente de España, de la Federación de España, y la jugadora Jenny Hermoso. Andrew Garfield nace un día como hoy, actor, productor, conocido por interpretar a Spider-Man en la franquicia cinematográfica The Amazing Spider-Man de Mark Whip. Ha recibido varios galardones, incluido un premio Tony, un premio BAFTA y un Globo de Oro. Incluso Time lo incluyó a Garfield en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2022. Y finalmente, un día como hoy, en el año 1969, finaliza la grabación del 11º álbum de estudio The Beatles. Esto fue en el recordado estudio de grabación Abbey Road. Finalmente lo lanzaron el 26 de septiembre. Un clásico de los Beatles, Here Comes the Sun. Quienes quieran seguir el programa en YouTube, lo colgamos a partir de las 20 horas. Quienes no... va completo por 101.3 FM Radio Centro para Guayas y Santa Elena, es decir, con música, igual en Alborada 90.3 FM, en Imbabur y Carchi, en Ecotel TV para Loja, medios convencionales y plataformas digitales, en www.radiocentro.com.es, que es nuestra página web, ¿se dice? Sí, la página web. La aplicación de la radio es Centro Digital, y si tienen la aplicación mundial Tuning, busquen ahí cuando quieran Radio Centro. Gracias a los 17,000
vehículos que aproximadamente a esta hora siempre se conectan en su regreso a casa, 18 horas 5 minutos. Escuche, comparta y ponga en práctica el siguiente consejo. Reclame en su lugar de trabajo simulacros ante la posibilidad que siempre existe de un terremoto. Prepararse ahora para salvarse luego. Más recomendaciones. Detrás de cada boleto hay una historia que puede cambiar. Por eso, en Lotería Nacional lo damos todo. El 100% de sus ingresos se destinan a la gran obra de la Junta de Beneficencia, ayudando a más de 3,7 millones de ecuatorianos. Cada compra suma, juégatela por ellos. Lotería Nacional, lo damos todo. Viernes, 13 horas, Festival de Mariscos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde, Guayaquil. El doctor Roberto Gilbert Febres Cordero es un gran tirador, no sé si se va al Panamericano, que es en Aruba y viajó a la delegación hace un par de días, 74 años, nació en Guayaquil, un gran humanista, más que gran deportista, que fue lo que mencioné, y un excepcional cirujano cardiovascular. Está en el club de tiro para hacernos una demostración de qué tipo de armas usan, doctor, ¿ya? Y cuáles de esas se van a emplear en competencia. Así que bienvenido, lo estamos viendo y lo van a disfrutar más. Ahora sí, en cambio, quienes vean este programa por las redes. Adelante. Carlos, buenas tardes, gracias por la entrevista. Es un honor comentarles que el equipo ecuatoriano de tiro práctico, compuesto por 32 deportistas, participará a partir de la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en esa bella isla de Aruba, en el Panamericano. El Panamericano de tiro práctico es un campeonato ya que viene siendo corrido más de 20 años. El último fue hace 2 años en Córdoba, Argentina, y el equipo Ecuador de seniors, compuesto por Plinio León, Jaime Zunino, Alejandro Toramel y Luis Pérez, se alzaron con el triunfo. Este año esperamos reeditarlo. Lucho Pérez no nos acompaña, pero voy yo en vez de Lucho Pérez. Pero aparte van 29 más deportistas, ¿no? En la general de 18 a 50 años, Rossignoli de Quito, Zambrano, Pérez Gil, muchísimos senior, entre 50 y 60 años, Andrés Pérez Macolo, Damián Canales, bueno, muchísimos, nos van 2 damas, Nadia y la señora Dombronsky de Quito. Nadia es la organizadora de Ribera del Lago, un club deportivo muy grande de tiro práctico, ¿no? Que desarrolla mucho esta actividad, ¿no? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? ¿Cuándo se va con la delegación? Sí, adelante, te escucho. ¿Que usted qué hace aquí? Debió haberse ido con la delegación que partió ya. No, negativo, no. Comienzan a salir a partir de mañana, de mañana es viernes, sábados comienzan a salir. Yo me voy el lunes, yo tengo pacientes operados, quiero dejarlos ya sanitos, y lunes a primera hora en el Copa saldré, registro mis armas, lunes de noche, martes, miércoles, jueves, viernes, disparo. Conozco Aruba, también voy a estar en una reunión, una asamblea, yo soy el director continental, o sea, representante para la IPCC, representante para la FIFA, de todo el continente sudamericano. Entonces, donde vamos a conversar ciertas fechas que vamos a dar en los próximos meses y en el año 2027, ¿no? Ya, oiga, Ecuador se perfila para el latinoamericano, ¿no? Para el latinoamericano, ¿no? Vamos a votar, espero que todos voten por Ecuador. Ecuador es una plaza que tiene, han venido mucha gente antiguamente, Guayaquil, pues la perla del Pacífico goza de mucho prestigio en tiro práctico y obviamente es una ciudad hermosamente turística. Así que voy a hacer un poquito de lobby para que la votación de todos mis compañeros latinoamericanos voten por Guayaquil, Ecuador. Adelante, Carlos. Doctor, ¿usted tira mejor de lo que opera? No, yo opero mejor de lo que disparo. Ah, perdón, claro, la palabra se presta para otras acepciones, está bien. Muéstreme alguna de sus
armas, cuidado, se vaya a entender mal. Entonces, algunas de sus pistolas, muéstreme allí. ¿Cuáles son las que se utilizan? Claro que sí, Carlos. Existe la pistola clásica que se dispara, el calibre es 9 milímetros. Aquí tenemos una CZ, ¿no? Es una pistola semiautomática CZ, pero con mira óptica que tiene un punto verde. No es láser, es un punto verde o punto rojo. Tú donde pones el punto, ahí tiene que ir el tiro, ¿no? Es una pistola que alimenta 17 tiros, pero el reglamento dice que solamente podemos usar 15 tiros, ¿no? Luego tienes tú otra pistola, esta es la del calibre 9 milímetros. Luego tienes un calibre 40 más grande, 40 caliber. Esta es una pistola mucho más compleja. Digamos que este es un buen, ¿qué te podría decir? Un buen Kia. Yeah. Y este es un buen BMW, ¿no? Obviamente el precio está la diferencia, pero ambas pegan perfecto. Dicen que el problema del tirador no está en el arma, el problema del tirador es de aquí para atrás. No es la flecha ni el arco, es el indio. Pero este deporte es maravilloso porque, fíjate tú, 900 tiradores están inscritos en Aruba, ¿no? La hotelería está full. Claro. Y lo bonito es que uno se ve con amigos que a veces no se ve un año, ¿no? Con brasileros, argentinos. Cuénteme una cosa uruguayos. más. Una cosa más que me llama la atención por nuestra edad. Yo soy su contemporáneo. Usted apenas tiene 3 años más que yo, pero parece 10 años menor que yo, porque lo he visto, su agilidad, su flexibilidad, su firmeza al desplazarse de un objetivo al otro. Me llegaron varios videos. Y luego, el pulso que tiene. ¿Qué tipo de régimen de entrenamiento, de preparación tiene usted para a esa edad, aunque ya compita en senior, desde luego, tener tan buenos indicadores? Ciertas calisténicas que se hacen todas las mañanas, acostarse temprano, la B12, pero en líquido, 10 días sí, 10 días no, el omega, todos los omegas que puedan haber, comer sano, pollo una vez a la semana, carne una vez a la semana, atún 1 o 2 veces a la semana, espaguetis, muchas ensaladas, mucha agua. Eso. Me encantan las colas negras con hielo, y obviamente muy poca guachicola, muy poca, ¿no? Obviamente durante un torneo jamás, ¿no? Quizás si ganamos por una de Don Periñón podemos abrir por ahí para el triunfo, pero hasta ahí nomás. En todo caso, el deportista tiene esas ventajas de tener buena salud. Vamos a la fiesta, vamos al cumpleaños, se casa Periquita, se casa Juanito. No, hermano, mañana tengo que competir, ¿no? Venimos compitiendo toda la vida, yo estaba envuelto en el deporte toda la vida y quería hacerte un comentario muy interesante. Claro. Yo soy presidente de la Ecuatoriana de Tiro Práctico, las ecuatorianas pertenecen al Comité Olímpico Ecuatoriano. Correcto. Y tengo la grata amistad de muchos años atrás de Jefferson Pérez, ¿no? Jeff, ¿no? Lo vi con una él. leyenda viviente. Sí. Él vino ayer al Club Guayas y nos arengó, nos motivó, nos deseó mucha suerte como deportista élite que es, pues, ¿no? Y eso es importante. Yo le veía la cara a algunos amigos que nunca habían estado personalmente con Jeff Pérez y decirle, pues, vamos a flamear de amarillo, azul y rojo, carajo. Vamos a hacer podium. Vamos a enseñar que Ecuador está en la mitad del mundo y que no es solamente bueno por el cacao, el banano, los camarones y ciertos malandros que hay. No, es bueno también por el deporte, ¿no? Muy pocas veces el Ecuador brilla por el deporte. Pero tiro práctico tiene triple campeones mundiales en revólver, ¿no? Ricardo López de Pichincha, campeones sudamericanos, Galo Moreira, bueno, hay muchísimos. Correcto. El Ecuador ha dado más triunfo, y con esto termino, internacionalmente, que el rey fútbol. Así de fácil, así de fácil, pero la pasión pues es el rey fútbol. Características o implementos necesarios, pues, protección visual, gafas, orejeras para no quedarse sordo, y obviamente, pues, azules para los que somos azules y amarillos para los que son amarillos. Adelante, Carlos. Doctor,
Mil gracias por su clase didáctica en esta entrevista, por su motivación y sobre todo por ir no solamente como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Práctico, como un gran competidor, no puedo decir tirador ya, sino competidor, deportista, y sobre todo por la misión que se ha impuesto esta vez. Ir de embajador turístico del Ecuador para decirle, señores, que el próximo latinoamericano sea aquí. La cosa no es tan fea como la pintan y Guayaquil sigue siendo una ciudad de extraordinario atractivo turístico. Gran abrazo. Gracias, Carlos, para ti lo propio y para tu panel. Hasta la próxima. Cuídese mucho, aquí lo aprecian muchos más que yo. 18 horas 15 minutos. Enseñe cuestiones de atención médica básica para, por si ocurre un terremoto, prepararse ahora para salvarse luego. Continúa empatando a 0 Macará frente a Santos y Liga frente a Mirasol. Janer Corozo ha tenido 2 oportunidades claras en el primer tiempo, incluso debió ser expulsado de Nilsson en Mirasol, pero le ha costado a Liga ser contundente. Por otro lado, Macará empieza a presionar ya en estos primeros minutos del segundo tiempo, ahora se perdió... No se perdió una. Bien bloqueado, bien bloqueado. Es Caballero era el que erraba ese tiro al arco muy cerca del tiro penal que fue bloqueado. Tenía que tocarle al otro costado. No, hay que patear. Sea, para mí está ya. ¿Hasta cuándo tocan en el área, Carlos? Me encantó. Termina pateando. Me encantó oírte decir lo que yo decía antes. Qué bueno. Claro, he aprendido, claro. No, es que ya ese tiki-taka. ¿Verdad? Patea. 18 horas 16 minutos. Hay días en los que uno quisiera multiplicarse. Uno para trabajar, otro para hacer compras, otro para pagar servicios y otro para ir al banco. Pero para tus transacciones no hace falta. Con Banco Bolivariano ya no tienes que multiplicarte porque tienes cajeros, oficinas, miles de punto BB, soluciones digitales, 24 móvil y 24 online, siempre disponibles para ti. Así resuelves más, te mueves menos y aprovechas de mejor manera tu tiempo. Con Banco Bolivariano siempre resuelves. Viernes 13 horas, Festival de Mariscos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde, Guayaquil. A propósito de un tema que tuvo pendiente al mundo hace pocos días, sobre todo España, el eclipse solar, Morat compuso esto. Recuerden que del día a la noche se sube a YouTube a partir de las 20 horas. Cuando volvamos, la doctora Angelina Carneade, médico nutricionista, sobre por qué, cuándo y cómo la recomendación de las famosas inyecciones para bajar de peso. Cuando uno tiene una enfermedad curable, como muchos linfomas lo son, el cometer errores le puede costar la curabilidad. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. El poder está en tus manos, porque ahora ese poder está en tu celular. Con Claro Pay, cobra con tarjetas de crédito y débito desde tu teléfono con las comisiones más bajas del mercado, sin equipos adicionales y la acreditación del pago en 24 horas. Solo activa la APP con tu línea Claro, registra tu negocio y comienza a cobrar. Tu tienda, tu peluquería o tu emprendimiento puede llegar más lejos. Claro Pay, tu celular tiene el poder de vender. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación, porque el agua no solo es agua, es vida, y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo.
Una empresa que forma parte del comercio internacional necesita procesos seguros. La certificación BASC minimiza riesgos de contaminación, fortalece tu operación, previene errores costosos y mejora tu imagen frente a clientes, autoridades y socios estratégicos. BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Escríbenos al WhatsApp 099-915-8935. Esta noche. Hoy 500 comuneros secuestraron 12 militares porque destruyeron maquinaria de minería ilegal. ¿Cómo detener ese azote en el país? Quienes están al frente de las carteras mineras tienen la obligación de conocer todos los escenarios. ¿Y si los matan? Preguntas urgentes para el mayor denunciante e investigador de minería ilegal en el país. ¿Cómo manejar esto con la limitada capacidad de ese ministerio? ¿Quiénes manejan la urgencia de licencias ambientales ahorita? Dragas, dice usted. O sea, ya está industrializada. ¿Qué es microdraga? El director de prensa minera insiste en la urgencia de varias medidas para combatir la minería ilegal. Llama la atención que no haya continuidad en las cabezas de Arcón. El río Zamora, una complicación más. ¿Qué hace ese mercurio? Todo lo que invierta el Estado y haga el Estado por desarrollar la minería no es gasto, es inversión. Minería ilegal, el tema de Vera a su manera otra vez, hasta que todos los responsables se unan. Vera a su manera. Esta noche a las 22 horas por Facebook y YouTube. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Tras resentir al principio que el puerto de Guayaquil tuviera otra alternativa cercana, la concesionaria Contecón optó por competir y superarse. Los resultados son sorprendentes, pero todavía insuficientes para el crecimiento de la actividad comercial y los problemas que genera la incesante infiltración del narcotráfico. Vamos. Flamengo de Gonzalo Plata elimina a Cruzeiro de la Copa Libertadores. Fue titular también Cheche Arroyo, el ecuatoriano. Derrotó 2-1 en los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora ya está entre los 8 mejores del continente. Bueno, pongan atención a 4 noticias importantes que vienen enseguida. Enseguida, noticias breves. Se las cuenta Elías Salvador. Escuche lo siguiente. Reclama en su lugar de trabajo simulacros ante la posibilidad que siempre existe de un terremoto. Prepararse ahora para salvarse luego. Seguimos con las noticias. A pesar de todo, el presidente Daniel Noboa continúa al frente de su trabajo y poniendo el deber y al país al frente, destacó Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia, en sus historias. Las exportaciones no tradicionales de Ecuador crecen 16% y alcanzan los 6.345 millones. Ecuador es la sede por segundo año consecutivo del Mundial de Judo Cadetes 2026 y Banco Bolivariano capacita a empresas ecuatorianas para acceder a un crédito sostenible, esto con respaldo internacional. Carlos. Liz Valareso está interesada en el tema que trataremos ya mismo con la doctora Angelina Carneade y pregunta si va a estar aquí en la cabina. Sí, en Vigo, está previsto que llegue ya mismo. En cambio, en Copa Sudamericana no fue positivo el resultado ayer de River Plate, del equipo del Chacho Coudet. Empató a 0 contra Independiente Santa Fe. Lo vi bien al equipo de Pablo Repeto. Qué lástima que no pudo ganar. Más bien ya es cuando yo digo entra la suerte en el fútbol. Estuvo atacando todo el partido, tiros de media distancia, cabezazos. River, pésimo papel, vergonzoso el desempeño del Chacho Coudet al frente del equipo argentino. Guayaquil no tiene liderazgo y hay un problema de representatividad, sostuvo Henry Bucalón hoy día justamente con Liz Valareso en Teleamazonas al advertir que la urbe está literalmente al garete porque les quedó grande a las actuales autoridades. Una ciudad que está literalmente al garete, una ciudad que les quedó grande a las actuales autoridades, una ciudad que tiene un proceso sostenido de declive y de debacle que no comenzó, por si acaso, con esta administración. Y la ciudadanía requiere orden, quiere saber hacia dónde vamos. Por eso considero que en estas elecciones que se avecinan, cuidado, Guayaquil y cualquier ciudad del país es fruto de experimentos, ajuste de cuentas
o peor, tiros al aire, porque eso no lo merece la ciudadanía. Pero no estamos hablando de que hay una falta de recursos, hay una falta de gestión entonces. Absolutamente. No saben qué hacer con la administración municipal, que es un gobierno municipal. No es una simple dependencia local, como lo quieren ver algunos, y principalmente los centralistas. Ahí no existe ningún tipo de liderazgo. Entre otras cosas, en la ciudad de Guayaquil hay un problema serio de representatividad. No solamente que hay profunda ignorancia en cuanto al manejo de la cosa pública, hay un problema de representatividad. El hecho de que el alcalde, que tiene derecho a un debido proceso, sí, esté varios meses detenido y que la ciudad no tenga una autoridad que frentee los problemas diarios, que son complejos, que no son sencillos, nos tiene en esta situación también. Pero para eso no está la alcaldesa encargada. Sí, eso en cuanto a la formalidad. Sí, en cuanto a la formalidad, más allá que hasta ahora explican bien de dónde sale esta subrogación indefinida, que no tiene causa, entre otras cosas. Pero no, los temas son mucho más amplios. El tema de una ciudad, esta administración, que tiene que ver con que tenga orden desde el tema de las finanzas públicas, porque la honestidad importa, y importa bastante, más allá de lo que opinen los compoles en las campañas. La honestidad prima. Entre el desconocimiento, los problemas acarreados también hace algún tiempo, la vorágine de carácter electoral, también las arremetidas centralistas, los que piensan que las coyunturas políticas partidistas están por encima del interés general de la ciudad, hace que actualmente se viva una situación caótica. Bueno, Guayaquil no tiene liderazgo, no sé si para mí es equivalente a no tiene líderes. Yo creo que sí hay líderes con liderazgo, él mismo es uno de ellos. Henry, otro Sonnenholz, otro Pedro Pablo Duarte, otro Rafael Cuesta, Alfonso Har, Vicente Arroa, para solo mencionar algunos. El problema es que muchos de ellos ya no viven en Guayaquil, sino en San Borondón. Pero más que eso, que los llamados a liderar la recuperación de la ciudad han decidido callar, y que lo que sí no hay ahora son líderes de la estirpe de Joyce Higgins, de Ginata, César Ron, Herbas, Óscar Orrantia, Joaquín Ceballos, Luis Hanna, Francisco Alarcón, Marcia Gilbert, de Babra, entre otros. Algunos han partido, como Luis Hanna. Y recuerdo esta lista, porque fue con ellos que organicé en la parte comunicacional una movilización de fuerzas vivas en abril de 1999 para reclamarle a Maguad que o cambia o lo cambiamos. O cambia el gobierno o lo cambiamos. No cambió, lo cambiamos. ¿Ya? Eso hizo Guayaquil cuando vio que una serie de políticas que implementaba el gobierno la afectaban gravemente. Guayaquil estaba acostumbrado a levantarse por grandes causas, no solo por grandes casos. Mañana tratamos de este tema, es uno de los 5 que vamos a tratar en el debate de Centro Digital entre 8 y 10 de la mañana. Otros tienen que ver con ese desfile de bajezas que han provocado las tragedias que ha enfrentado el presidente de la República al perder a su hijo y después al perder a su amigo. En cuanto a política electoral, los intereses que desplazan a los ideales en estas listas inscritas, la agenda legislativa de Michelle Mancheno, la presidenta de la Asamblea, con 30 proyectos de ley y las relaciones con Estados Unidos y China. ¿Cómo puede ser el Ecuador aliado de dos potencias antagónicas? Se queda en Ecuador Mateo Carabajal, ya Independiente del Valle rechazó la oferta presentada por Racing. La oferta inicial era de $700,000 por parte del elenco argentino, que podía ser mejorada, pero Independiente retiene a su central, que la verdad es que hace un buen trabajo en la saga del equipo rayado. El Festival de Mariscos en el restaurante Le Gourmet del Hotel Oro Verde es mañana, como todos los viernes, a las 13 horas. Y con valió la pena salsa, porque sin salsa la vida es insípida. Cuando volvamos, la doctora Angelina Carneade, nutricionista. Uno tiene que hacerse lo que tiene que hacerse, porque personas que han hecho todo bien les puede salir mal, y las personas que han hecho todo mal no les sale mal. Entonces, uno lo que tiene que hacer es chequearse y hacerse sus exámenes y probablemente todo le va a salir bien, pero no saltarse los pasos. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer.
Así es, 25 años de trabajo continuo, de calidad y de innovación al servicio de los guayaquileños. Interagua, presente en la vida de nuestra ciudad. Piensa en tu SUV perfecto. ¿Es híbrido? ¿Todoterreno? ¿Deportivo? ¿Con 3 filas de asientos? Sea cual sea el que pensaste, seguro hay un Jetour para ti. Visita las agencias Jetour a nivel nacional y encuentra el que mejor va contigo. Empieza a pagarlo desde noviembre. Jetour. Life is a ride. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación, porque el agua no solo es agua, es vida, y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Para la ciudad, para la aventura, para viajes largos o salidas cortas. En Jetour hay un SUV perfecto para ti, con tecnología, confort y estilo para acompañar cada experiencia. Visita nuestras agencias a nivel nacional, encuentra el tuyo y empieza a pagarlo desde noviembre. Jetour. Life is a ride. Esta noche. Hoy 500 comuneros secuestraron 12 militares porque destruyeron maquinaria de minería ilegal. ¿Cómo detener ese azote en el país? Quienes están al frente de las carteras mineras tienen la obligación de conocer todos los escenarios. ¿Y si los matan? Preguntas urgentes para el mayor denunciante e investigador de minería ilegal en el país. ¿Cómo manejar esto con la limitada capacidad de ese ministerio? ¿Quiénes manejan la urgencia de licencias ambientales ahorita? Dragas, dice usted. O sea, ya está industrializada. ¿Qué es microdraga? El director de prensa minera insiste en la urgencia de varias medidas para combatir la minería ilegal. Llama la atención que no haya continuidad en las cabezas de Arcón. El río Zamora. Una complicación más. ¿Qué hace ese mercurio? Todo lo que invierta el Estado y haga el Estado por desarrollar la minería no es gasto, es inversión. Minería ilegal, el tema de Vera a su manera otra vez, hasta que todos los responsables se unan. Vera a su manera. Esta noche a las 22 horas por Facebook y YouTube. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Tras resentir al principio que el puerto de Guayaquil tuviera otra alternativa cercana, la concesionaria Contecón optó por competir y superarse. Los resultados son sorprendentes, pero todavía insuficientes para el crecimiento de la actividad comercial y los problemas que genera la incesante infiltración del narcotráfico. Pues esto, ve, no voy. Mejor voy. En una dramática clasificación, Platense, el equipo argentino, se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, en su primera participación en este torneo. Y causó mucha emoción porque el director técnico es Martín Palermo, el histórico goleador de Boca Juniors. Él dirige el equipo y venció en penales 7-6 a Coquimbo Unido en Chile.
Muy merecido. 18 horas 39 minutos. El poder está en tus manos, porque ahora ese poder está en tu celular. Con Claro Pay, cobra con tarjetas de crédito y débito desde tu teléfono con las comisiones más bajas del mercado, sin equipos adicionales y la acreditación del pago en 24 horas. Solo activa la APP con tu línea Claro, registra tu negocio y comienza a cobrar. Tu tienda, tu peluquería o tu emprendimiento pueden llegar más lejos. Claro Pay, tu celular tiene el poder de vender. Viernes, 13 horas, Festival de Mariscos en Le Gourmet, Hotel Oro Verde, Guayaquil. Otro dirigente histórico de Pachacutic, Salvador Quispe, salió al frente para cuestionar la candidatura de Luisa González. Dijo que para ser candidato requieren al menos 2 años de adherencia. En ese contexto, recordó que no tiene certeza que Luisa González cumpla con ese requisito, por si acaso ya está candidata a prefecta de Manabí. Por ello, considera que su eventual candidatura debería ser impugnada. Nosotros hoy por hoy lo que estamos pidiendo es, fíjese, ayer conocimos que la dirigencia nacional de Pachacutic le separó, lo quitó el respaldo a la coordinadora provincial de Pachacutic de Manabí. Correcto, si eso es así, es un paso importante en ese sentido. Hoy hemos pedido públicamente que la misma dirigencia nacional proceda a hacer la impugnación. Para nosotros poder ser candidatos dentro de Pachacutic, de acuerdo a nuestro régimen orgánico y el resto de los reglamentos, debemos tener 2 años de adherencia. Preguntamos, ¿Luisa González cumple con ese requisito? Yo no estoy seguro siquiera si ella, aunque sea a última hora, firmó la adherencia. Entonces no puede ser candidata. Tiene que hacerse la impugnación. Ojalá la misma dirigencia nacional haga la impugnación pertinente y de esa manera cuidemos la unidad de Pachacutic. Imperdonable que Macarano le haya ganado a Santos en Ambato. Quedan todavía 10 minutos. Ahora, María Aguilar, psicóloga, habla sobre las claves cognitivas del optimismo. ¿Qué entendemos por optimista? Ser optimista, la visión optimista. Hemos escuchado. Es importante recalcar que las dimensiones cognitivas, es decir, la mentalidad, nuestra forma de pensar, cuando nos referimos a un estilo optimista, tiene 3 dimensiones. Evidentemente que sí. Al igual que el pesimismo, pero ¿dónde está la diferencia? Vamos con la permanencia. Vamos a suponer que ocurre un retroceso y es temporal de este momento. El estilo de pensamiento optimista precisamente lo ubica en el espacio y tiempo indicado. El retroceso. El obstáculo es temporal. Corresponde a este momento. No lo extiende a que durará para siempre. Nada va a cambiar. No. En este momento reconoce la dificultad, pero exactamente la ubica en el espacio y tiempo concordante indicado. Personalización en la segunda dimensión. A ver, ¿cómo está pasando esto? ¿Qué factores contribuyen? Ojo, contempla factores externos, sí. No es que el estilo optimista va a decir soy culpable de absolutamente todo lo que está pasando. Evidentemente que no. Lo que el estilo pesimista sí. Y esto le impide contemplar que hay otros factores que también contribuyen, factores externos que se escapan, pues, muchas veces de nuestro control interno. Ahora pasamos a la pervasividad, que esto es muy importante. El estilo de pensamiento optimista dice, bueno, hay este obstáculo, retroceso en esta área. Se me ocurre, por ejemplo, en el área laboral. Pero el resto de mi vida va bien, funciona bien, está equilibrado. Por lo tanto, sí, puede haber en un área algún tipo de retroceso, pero el resto funciona y me ayuda ¿a qué? A darme cuenta que no absolutamente toda mi vida es un desastre. Ahí viene el punto. Lo que el estilo de pensamiento pesimista tiñe todas las áreas de la vida y concluye, todo en mi vida me va pésimo. Y eso le impide evaluar que hay otras áreas de la vida que también componen su día a día y que pueden estar marchando relativamente bien y estable. Esta diferenciación es sumamente importante. ¿Para qué? Para
no solo. Y no decir, pensar positivo. No, esto va más allá. Es para pensar lo más sintonizado con la realidad, que es lo que nos permite fluir, recorrer nuestro día a día, aún y con las dificultades, dándoles la dimensión que exactamente les corresponde. La doctora Angelina Carneade había notificado a quien coordinó la entrevista que tenía una complicación con su hija, de apenas 2 meses, que la obligaba a suspender la entrevista que tenía prevista hoy. La entendemos, la doctora Carneade dio a luz apenas hace 2-3 meses y acaba de regresar de un congreso internacional sobre su especialidad, el combate del sobrepeso y la obesidad. Enseñe cuestiones de atención médica básica por si ocurre un terremoto. Prepararse ahora para salvarse luego. Juan Casares interesa a Barcelona. El interés por el cuadro amarillo ya se trabaja en la posibilidad de concretar su incorporación. Recordemos que él estuvo ahora último en Independiente del Valle, River Plate, Atlético Mineiro, un jugador que ya debe tener cerca de 30 años y que todavía tiene la posibilidad de jugar en nuestro fútbol ecuatoriano. Recuerden, del día a la noche lo pueden oír y ver completo, en vivo, con música, por www.radiocentro.com.es o entrando a la aplicación mundial TuneIn y buscando allí Radio Centro, o simplemente bájense la aplicación de la radio que es Centro Digital. El Festival de Mariscos es mañana en el Hotel Oro Verde, Restaurant Le Gourmet. Cuando volvamos, la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardíaca, sobre cirugía de corazón en pacientes de 80 años, riesgos y beneficios. Cuando uno tiene una enfermedad curable, como muchos linfomas lo son, el cometer errores le puede costar la curabilidad. Doctor Luis Eduardo Fayad, experto mundial en cáncer. El poder está en tus manos, porque ahora ese poder está en tu celular. Con Claro Pay, cobra con tarjetas de crédito y débito desde tu teléfono con las comisiones más bajas del mercado, sin equipos adicionales y la acreditación del pago en 24 horas. Solo activa la APP con tu línea Claro, registra tu negocio y comienza a cobrar. Tu tienda, tu peluquería o tu emprendimiento puede llegar más lejos. Claro Pay, tu celular tiene el poder de vender. Jetour tiene beneficios especiales en agosto para que tu viaje continúe. Del 1 al 31 de agosto, recibe el 15% de descuento en mano de obra y repuestos originales, más un diagnóstico computarizado gratis. Visita los talleres autorizados Jetour a nivel nacional y déjalo listo para nuevas experiencias. Jetour, life is a ride. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. En Ecuador, más de 1.300 empresas están certificadas BASC. A nivel mundial, ya somos 4.600. Todas han comprendido que la seguridad es parte fundamental del negocio. ¿Y tú, qué esperas para implementar una cultura de control y seguridad en tu empresa y minimizar tus riesgos? BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Escríbenos al WhatsApp 099-915-8935. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Esta noche. Hoy 500 comuneros secuestraron 12 militares porque destruyeron maquinaria de minería ilegal. ¿Cómo detener ese azote en el país? Quienes están al frente de las carteras mineras tienen la obligación de conocer todos los escenarios. ¿Y si los matan? Preguntas urgentes para el mayor denunciante e investigador de minería ilegal en el país. ¿Cómo manejar esto
con la limitada capacidad de ese ministerio. ¿Quiénes manejan la urgencia de licencias ambientales ahorita? Dragas, dice usted. O sea, ya está industrializada. ¿Qué es microdraga? El director de prensa minera insiste en la urgencia de varias medidas para combatir la minería ilegal. Llama la atención que no haya continuidad en las cabezas de Arcón. El río Zamora, una complicación más. ¿Qué hace ese mercurio? Todo lo que invierta el Estado y haga el Estado por desarrollar la minería no es gasto, es inversión. Minería ilegal, el tema de Vera a su manera otra vez, hasta que todos los responsables se unan. Vera a su manera. Esta noche a las 22 horas por Facebook y YouTube. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Enseguida, directo al corazón. Directo al corazón. Directo al corazón, como el primer amor. Directo al corazón, como el primer amor. Directo al corazón. Un aporte diario de prestigiosos cardiólogos para un corazón saludable. Directo al corazón. Cardiólogo responsable Luis Alberto Gómez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Gilbert, soy cirujana cardiovascular y quiero agradecer a Carlos Vera y al doctor Luis Alberto Gómez por darnos este espacio para seguir educando en salud. Cuando a una familia le dicen que su papá o su mamá con más de 80 años podría necesitar una cirugía del corazón, la preocupación aparece enseguida. Si a esa edad todavía se pueden operar los pacientes. Y eso es muy comprensible, pero para responder no es suficiente con saber cuántos años tiene el paciente. Claro que la edad importa mucho, pero no es lo único que debemos tomar en cuenta. Puede haber una persona de 82 años que camina, sale, se baña y hace todas sus actividades sin ayuda. Pero también puede haber otra de 72 que ha perdido peso, fuerza, movilidad o que depende de alguien para casi todo. Eso es lo que nosotros evaluamos en cada paciente y lo llamamos fragilidad. ¿Qué tanta fuerza tiene el paciente para enfrentar una cirugía y cómo podría ser su recuperación después de este procedimiento? A veces hay cosas muy sencillas que ayudan a valorar eso. Hay un estudio de más de 15.000 adultos que fueron sometidos a cirugía cardíaca y que se les pidió caminar solamente 5 metros antes de la cirugía. Los que caminaban más lentamente tenían un mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad. Por cada disminución de 0.1 metros por segundo en la velocidad de caminar, el riesgo relativo de mortalidad aumentaba en un 11% aproximadamente. Algo tan simple como ver caminar a una persona cuando entra a la consulta puede darnos información que su edad no nos muestra. Pero por supuesto, tampoco decidimos una cirugía solamente por cómo camina el paciente en 5 metros. Revisamos cómo está su corazón, cómo están sus riñones, sus pulmones, la memoria, su estado de nutrición y otras enfermedades que pueda tener. También importa qué operación necesita ese paciente y especialmente qué beneficio le vamos a dar a ese paciente si es que hacemos una cirugía. Con toda esta información decidimos si lo mejor es una cirugía o un procedimiento por catéter o continuar con tratamiento médico. Entonces, al final, cuando evaluamos una cirugía de corazón en un adulto mayor, más que preguntar solamente cuántos años tiene, debemos de saber cómo está en general y qué puede ganar en realidad con el procedimiento y cómo esperamos que sea su recuperación. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo espacio con más información útil sobre la cirugía cardíaca. Empezamos la recta final primero con noticias nacionales a cargo de Gabriela Jurado Calvo. Ecuador envió 36 toneladas de ayuda a Colombia para asistir a las familias afectadas por el reciente terremoto, con insumos de higiene y alojamiento traslados en 6 camiones de Tulcán. Las empresas con utilidades acumuladas hasta el 31 de julio deberán verificar si están obligadas a realizar el pago a cuenta, cuyas tarifas van del 0,75% al 2,50%. El gerente de Petroecuador, Sebastián Mag, informó que las reservas probables y posibles del campo petrolero Sacha pasaron de 350 millones de barriles de petróleo a 640 millones de barriles. Esto es un incremento del 83%. Y las autoridades de Kenia recuperaron los cuerpos de las 7 víctimas del accidente de helicóptero en el que murieron Michele Sensi Contugi y su esposa, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
Sobre esto último, vamos a compartir con ustedes un video que especialmente tiene mucho valor para quienes nos sigan por redes. ¿Por qué? Voy a traducir lo que pueda en vivo, la versión. En ese rato, Daniel, no me pongas en primer plano el audio. No me interesa tanto la relación que hace la periodista y un especialista en este tipo de accidentes, como el hecho de que él hace notar que hay dos puertas del helicóptero prácticamente intactas. ¿Qué significa? No quemadas. Los vidrios, o a veces es un plástico fuerte equivalente a vidrio que tienen, están completos, no se las ven torcidas. Hoy consulté con 2 o 3 conocedores de accidentes aviatorios en general, señal de qué podría ser esto y luego se las comento. Pero vamos primero con la nota. 5 ciudadanos estadounidenses fueron quienes perdieron la vida en este accidente. Hay 7 en total que murieron ahí. Uno de ellos fue, y ahí ven la toma, un funcionario del gobierno del Ecuador. Aparece el experto, el doctor Stephen Ganyard, diciendo que le causa asombro de por qué aparecen esas dos puertas del helicóptero prácticamente intactas. Continúa el relato de la periodista hablando sobre el estrellamiento del helicóptero, diciendo que todos murieron, incluido el piloto. Recuerda que ahí estaba un periodista de Telemundo y luego un empresario de un restaurante de cangrejos en los Estados Unidos. Luego lo que dicen los amigos de estas dos personas, etcétera. Averiguado señal de qué podría ser esto. Me dijeron, evidentemente, el estrellamiento del helicóptero no se produjo de gran altura, porque si hubiese sido de gran altura, tanto chocando como la roca de la montaña, como por el desperfecto y descender desde muy arriba, las puertas no habrían quedado en ese estado. Habrían, condicional, hipótesis, por si acaso. Podría ser que el piloto detectó el problema, trató de aterrizar y ya muy cerca del suelo se produjo el impacto y del golpe o de algún tipo de explosión las puertas se desprendieron, salieron despedidas hacia muy cerca y por eso aparecen en ese estado. Tras contarles que a mí me pasa lo mismo que a usted, les transmitiré unas pocas noticias internacionales. Mañana les cuento esta historia que la convirtió en bolero Tito Rodríguez antes, porque el tiempo se nos vino encima. En noticias internacionales, desde el 1 de septiembre, ciudadanos de Israel y Colombia podrán ingresar a ambos países sin necesidad de visa, tras la modificación de las restricciones migratorias que estuvieron vigentes durante más de un año. El presidente de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva económica contra Irán, a la que calificó como la operación económica más aplastante emprendida contra un país. Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el sur de Perú y fue sentido en menos de 9 ciudades, incluida Lima, sin reportes iniciales de fallecidos ni daños. Y 13 personas murieron y otras 7 resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro en el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, sureste de Colombia. Vamos. Y de última hora, bueno, Elena Rybakina se lesionó cuando estaba 1-4 abajo en el primer set. Iga Swiatek avanza a las semifinales de Cincinnati. Con esto se mantiene como número 1 del mundo, llega como número 1 del mundo Aryna Sabalenka al US Open. La primera plana de la prensa para mañana en España dice, en el caso de El Mundo, el calor adelanta la vendimia y desata una crisis laboral. Se junta con la campaña de hostelería, mientras que ABC de Madrid relieva, el gobierno monta campamentos para meses de polvorín en Ceuta. Esta es la ciudad limítrofe o cercana a Marruecos, en donde hay miles de marroquíes que no logran ser desalojados. Llegó El País. Sobre eso mismo dice, la policía desmantela el trampolín y traslada a los primeros 1.400 inmigrantes a otros recintos. Ceuta paraliza la limpieza de la playa tras la llegada de otros 500 extranjeros al asentamiento. Buenas noches.